Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 3 de marzo, contándoles que Estados Unidos ha retirado sus aviones de las bases de Rota y Morón. El gobierno ha prohibido el uso del suelo español para la operación contra Irán. Por ese motivo, 15 aeronaves americanas han abandonado ya el territorio nacional. Además, 2 destructores de la Marina estadounidense han zarpado desde Rota hacia el Mediterráneo. España ha quedado fuera del nuevo paraguas nuclear europeo. Francia y Alemania lideran este rearme continental y Madrid rechaza participar en la iniciativa. Esta decisión ha provocado la pérdida de influencia estratégica en el tablero mundial. Varios mandos militares han advertido sobre el riesgo de este aislamiento internacional. Por el contrario, Marruecos ha fortalecido su alianza con Washington ante la debilidad que muestra España. Al mismo tiempo, el Senado norteamericano ha señalado la falta de fiabilidad del Ejecutivo español actual e Israel ha condenado esta política exterior. Bueno, pues ya tenemos a Sánchez alabado por Irán, denostado por Estados Unidos e Israel, y alabado también por un personaje curioso, el hijo de George Soros, ese, entre comillas, filántropo con dinero ajeno que se dedica a impulsar las causas progres y antioccidentales en todo el mundo. Luego hablaremos de ello. Resulta enormemente preocupante lo que ha pasado ayer con Sánchez, y resulta enormemente preocupante porque el movimiento, eso de negarle a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases de uso conjunto en nuestro país para el ataque a Irán, ese mensaje pues ha sido recibido en Washington. Ayer Lindsey Graham, uno de los senadores más influyentes en Estados Unidos en tema de política exterior, pues señalaba a España como país traidor, como país que deja a sus aliados tirados en una lucha contra el mal, porque se está luchando contra el mal. Y no solo Lindsey Graham, el propio hijo de Trump ponía un mensaje en las redes señalando a España. Y algún columnista de referencia de Trump, de los que, como don David Alandete contaba ayer en redes, de los que se reúnen habitualmente con Trump, pedía la expulsión de España de la OTAN. No nos van a expulsar a España de la OTAN por esto, porque no hemos incumplido ningún artículo del tratado. Sánchez tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Lo de decir, no le dejo a Estados Unidos las bases de Morón y Rota para que participen en el ataque a Irán. Puede hacerlo legalmente. No tiene obligación de permitir ese uso para cosas fuera del ámbito de actuación de España y de la OTAN. Esto no es una guerra de la OTAN, por tanto, España puede decir, oiga, no, usted no utiliza mis bases. Claro que sí, tiene derecho legal a hacerlo. Ahora, políticamente se sitúa en el otro lado de la frontera. No nos van a echar de la OTAN por esto, pero a lo mejor sí nos aprietan las tuercas en otros aspectos. Por ejemplo, por lo que sí podrían echarnos de la OTAN es por no cumplir el compromiso de gasto del 5% del PIB que la OTAN ha tomado. Ahí sí que nos podrían apretar las clavijas. ¿Cómo nos las pueden apretar en el tema de sanciones económicas? Por supuesto, Sánchez ya está vetado para cualquier tipo de reunión donde se vaya a decidir cualquier tipo de cosa que tenga la más mínima importancia para el mundo. A mí, que a Sánchez le veten, me importa un soberano pepino. Ahora, el problema es que vetan a España. Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Sánchez se piensa que puede hacer lo que quiere dentro y fuera de España. Y dentro de España puede, porque al fin y al cabo reparte nuestro dinero para comprar la sumisión de los medios. Los medios de comunicación de este país le han tolerado a Sánchez todo. Ahora,
las cosas no son así fuera de España. Y la capacidad de Sánchez para hacer fuera de España lo que quiera es limitada. Puede hacer lo que le plazca, pero al final tendrá que atenerse a las consecuencias. Ya las está sufriendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Sánchez fue excluido prácticamente desde el principio de toda reunión de coordinación para el tema ucraniano. Ahora me supongo que se le van a cerrar algunas otras puertas. Bueno, siguen saliendo encuestas por toda España. Y tenemos una de Murcia, donde según el CEMOP ya habría sorpaso de Vox al PSOE. Vox lograría el sorpaso sobre el PSOE en la región de Murcia. El último sondeo del CEMOP sitúa a la formación de Santiago Abascal como segunda fuerza política. El partido alcanzaría el 25,7% de los apoyos o de los votos y 12 escaños en la asamblea. Por el contrario, los socialistas caerían a la tercera posición con un 24% de la votación. El Partido Popular revalidaría su victoria con 19 diputados. La suma del bloque nacional alcanzaría una mayoría absoluta de 31 escaños. Este resultado consolida el giro en el equilibrio de fuerzas de la región. Mientras tanto, Podemos obtendría apenas 2 representantes, con el 4% de los sufragios. La encuesta confirma el hundimiento de la izquierda frente al avance soberanista. Bueno, pues en toda España tenemos el mismo fenómeno, un crecimiento de Vox a costa de la caída del PSOE. No es que todo el voto que pierde el PSOE se vaya a Vox, para nada. Hay un trasvase directo de una cierta entidad. Por ejemplo, la empresa de sondeos que trabaja para El País, 40dB, detectaba que el voto del que se está nutriendo Vox proviene pues de todas partes, gente que viene de la abstención, gente que viene del PSOE, gente que viene del PP. El 5% de los votantes del PSOE en las últimas elecciones se ha pasado a Vox. No es el grupo más numeroso de nuevos votantes de Vox, porque por ejemplo el 20% de votantes del PP se ha pasado a Vox. Lo que pasa es que eso que el PP pierde hacia Vox lo compensa con trasvase del PSOE hacia el PP, con lo cual al final pues hay un trasvase de PSOE a Vox que es tanto directo como en mayor medida indirecto. Bueno, no sé si a alguien le extraña. Yo creo que no. Ya dije el otro día cuál es el sistema infalible para hacer que Vox deje de crecer. Salgan a la calle, queridos señores del PSOE y del PP, hablen con la gente, escuchen sus problemas y hagan algo por solucionarlos. O por lo menos dejen de hacer cosas para agravarlos. Y lo digo por Mercosur, lo digo por el tema de regularización de inmigrantes, lo digo por el asunto de la estafa climática. No sé. A lo mejor si dejaran de tocar tanto las narices a la gente, pues dejarían de perder votos unos y otros en favor de Vox, ¿no? Pero bueno, parece que no están por la labor de intentar corregir la situación. Bueno, más detalles sobre la tragedia de Adamuz, esa tragedia de la que nadie se acordó en la gala de los Goya. Los investigadores han detectado graves incongruencias en los informes del accidente ferroviario de Adamuz. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios han denunciado la posible manipulación de documentos sobre las soldaduras de la vía. Según los expertos, varias empresas habrían modificado los informes técnicos después de la tragedia. El presidente de la comisión, Ignacio Barrón, ha trasladado estas sospechas a la Guardia Civil mediante un correo electrónico detallado. Esto ha dicho el presidente de la comisión a los compañeros de ABC. Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura,
cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. Es decir, la investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa. Y el juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. El epicentro de la investigación se centra en el informe final de las soldaduras en la provincia de Córdoba. Los técnicos han advertido multitud de firmas escaneadas y fácilmente manipulables en los documentos oficiales. Además, los datos presentados tras el siniestro contradicen la información técnica previa al suceso. La Guardia Civil deberá interrogar ahora a los responsables de las empresas implicadas en las obras. Mientras tanto, la justicia espera el análisis definitivo de las cajas negras para esclarecer la muerte de 46 personas. Bueno, o sea que hay incongruencias en los informes sobre las soldaduras. Pues la cosa se pone cada vez más chunga, ¿no? De todos modos, a mí en esto hay algo que me inquieta profundamente, y es que la CIAF parece estarse centrando en que lo que falló fue una soldadura, y sigo insistiendo en que no es la única posible causa. Pudo haber fallado la aguja, lo que hace que los trenes cambien de un carril a otro. Y de hecho, los trozos que se llevó Adif de madrugada y sin autorización judicial eran, entre otros, los de la aguja. ¿Para qué se llevaría Adif esos trozos si eso no había fallado? Tengo la sensación de que están dirigiendo la investigación en una única dirección, y a lo mejor lo que se está es moviendo mucho una mano para escamotear con la otra la verdadera causa. Si no falló la aguja, ¿por qué se llevó Adif esos trozos de madrugada y sin autorización judicial? Por cierto, el ministro faltón, Óscar Puente, que salió a decir que era un bulo eso de que Adif se había llevado trozos, ya ayer reconocía que sí que se había llevado trozos y que quizá fue un error no comunicarlo a un juez. No, error no. A lo mejor lo que fue es delito. Y lo que no entiendo es que la CIAF no esté contemplando esa posibilidad. Me gustaría, por favor, que si la CIAF tiene algún dato que permita afirmar que no fue la aguja lo que falló primero, provocando después la rotura de la soldadura, lo haga público. Y por cierto, seguimos sin tener datos, no sé si la CIAF lo estará manejando o eso no entra en su ámbito de competencia. Seguimos sin tener datos de por qué el centro de control de Adif tardó 1 hora en saber que tenía otro tren accidentado en la misma vía 800 metros más para allá. ¿Se ha progresado algo? ¿Hay alguien investigando esa parte o no? ¿O están todos investigando los raíles? ¿Está la CIAF viendo qué pasó en el centro de control? Porque si no es así, me gustaría saber quién lo está viendo. ¿Lo está viendo la juez? ¿Lo está viendo la UCO? ¿Alguien ha llamado a declarar a alguien de Adif para ver lo del centro de control? Se me empiezan a acumular las preguntas y cada vez tengo más la incómoda sensación de que nos llevan a mirar a un solo sitio, y no me gusta. ¿Es posible que lo que rompiera fuera la soldadura entre 2 raíles? Claro que sí, sería una explicación. Pero ¿serían tan amables de publicar por qué consideran que lo que rompió primero no fue la aguja? Porque si no fue la aguja, no entiendo ese interés de Adif por hacerse con los trozos de la aguja de madrugada y sin autorización judicial. No sé. Ya ven, conspiranoico que es uno. Bueno, pero es que se ven tantas cosas en España raras. Por ejemplo, el Festival de Magia de Gijón, con la desaparición de 120.000 toneladas de carbón. Ríete tú de Houdini. Un correo electrónico revela la presunta manipulación de registros en el puerto de Gijón. El jefe de operaciones de
EBHI, empresa estatal que gestiona la terminal de graneles, ordenó camuflar la salida de 120.000 toneladas de carbón. Según la investigación, los directivos ocultaron el mineral bajo el nombre de un buque con los papeles en regla. El informe forense confirma la falsificación del origen de la carga para evitar los controles aduaneros. Además, el sistema informático sufrió una sospechosa incidencia técnica durante los días del traslado. La cúpula de la empresa estatal permitió la salida de camiones sin pesar el cargamento. El mineral pertenecía a una compañía suiza y desapareció de los muelles sin dejar rastro oficial. Varios exdirectivos se han acusado mutuamente durante las sesiones del juicio en Asturias. La empresa NMR habría recibido el carbón sin el despacho aduanero correspondiente. Por su parte, la justicia investiga ahora la responsabilidad de la Dirección General en esta trama. Finalmente, el valor del cargamento desaparecido asciende a 152 millones de euros. 120.000 toneladas de carbón. Pero bueno, no sé lo que ocupa ese carbón, pero muchísimo. Pues desaparecieron en el puerto de Gijón por el procedimiento de falsificar registros, simular una incidencia informática, y ahora en el juicio se están acusando unos a otros 100 y pico millones de euros. Al final, pues mucho de lo que pasa en España, eso que decimos, de cómo es posible que se tolere que un presidente siga en la Moncloa después de que a su alrededor se ha construido una trama, una macrotrama de corrupción donde todo el mundo está pringado, donde se han llevado dinero a centenares de millones. ¿Cómo es posible que en España ese tío siga en la Moncloa? Pues caramba, porque es que hay muchísima gente robando a otros niveles, en ocasiones 3 pesetas, en ocasiones 120.000 toneladas de carbón. Claro, vete tú a decirle a esa gente que proteste porque el presidente del gobierno roba. Pues hombre, digo yo que esa gente lo que procurará es pasar lo más inadvertida posible, y desde luego no va a protestar porque robe un señor mientras ellos están metiendo la mano en la caja, ¿verdad? ¿Cuánta gente está metida en corruptelas grandes o pequeñas y al final dice, yo voy a lo mío y a mí que robe el de Moncloa, yo si estuviera pues también lo haría? Pues hay mucha gente, por desgracia, y por desgracia alguna de esa gente está en puestos decisorios. Aquí no hablamos de que un estibador del puerto de Gijón se llevara 3 sacos de carbón, hablamos de directivos que falsificaban documentos para robar a lo grande 120.000 toneladas. Tócate las narices. Bueno, con Trump todos son futuros negros. Cuando Trump llegó al poder, madre mía, los aranceles, verás, colapso económico mundial, la economía americana se va a resentir. Pues no solo no se ha resentido, sino que va estupendamente. Y no ha habido ningún colapso mundial. Luego el Tribunal Supremo le ha tumbado una parte de los aranceles. Es igual, tiene otras vías para aplicarlos. Con el tema económico, pues previsiones de que lo que hacía Trump al final le iba a destruir a él mismo. Como no se han cumplido, pues entonces pasamos a las predicciones electorales. Dios mío, verás los republicanos, qué bofetadas se van a meter en las elecciones de medio mandato de noviembre por culpa de Trump. Pues ayer salió una encuesta de Harris, una macroencuesta de Harris en Estados Unidos. Harris no es precisamente una casa de sondeos favorable a Trump. Y resulta que las elecciones de medio mandato tienen mucho más color republicano de lo que parecía. Escuchen.
Los republicanos han neutralizado la ventaja de los demócratas en Estados Unidos. El último sondeo de Harvard-Harris muestra un empate técnico del 50%. Este avance sitúa al Partido Republicano en una posición de fuerza para el control del Congreso. Al mismo tiempo, el electorado independiente se divide ahora de forma equilibrada entre ambas formaciones. Los votantes republicanos muestran una mayor movilización en las encuestas recientes. Por el contrario, el bloque demócrata ha perdido su hegemonía en el voto joven y urbano. ¡Ay, caramba! Mis condolencias a todos los muchachos anti-Trump, que pululan por la izquierda y la derecha occidentales. Lo siento, parece que tampoco eso va a funcionar contra Trump. El Partido Republicano no se va a meter ninguna galleta en noviembre, todo lo contrario. La economía americana está yendo para arriba y la gente lo nota en los bolsillos. En el voto de determinados segmentos de población pues está influyendo enormemente cosas como la detención de Maduro y como la muerte del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora influirá también el asunto iraní, especialmente en el voto femenino. Trump está haciendo lo que cree que es correcto, que es liberar a países como Venezuela, como Cuba, como Irán, de dictadores sangrientos, de dictadores asesinos, de dictadores corruptos. Y eso al final, pues sin necesidad de pretenderlo ni buscarlo, tendrá su rédito electoral. La encuesta de Harris muestra a los republicanos y a los demócratas empatados al 50% de voto de cara a las elecciones de noviembre, lo cual quiere decir que en poco más de un mes los republicanos le han recortado a los demócratas los 4 puntos que los demócratas tenían de ventaja. Y dirán ustedes, hombre, si están empatados, pues entonces tampoco está claro que no vaya a perder el control del Congreso. Pues no es exactamente así. Tal como están distribuidos electoralmente los congresistas entre los distintos estados de la Unión y tal como están las mayorías y minorías en distintos estados, tradicionalmente se comprueba que el Partido Demócrata, para poder obtener una mayoría de congresistas, necesita tener una ventaja de al menos un 2% sobre el Partido Republicano, un 2% en voto popular. Con lo cual, esto del 50% no es buena noticia para los demócratas. Podría pasar cualquier cosa, pero, hombre, lo normal es que con esto volvieran a no tener el control del Congreso. Y por supuesto, lo importante aquí es la tendencia. La tendencia de los republicanos va al alza, la tendencia de los demócratas va a la baja. Y ahora con el tema de Irán volverá a sentirse ese efecto. Tú no puedes defender causas completamente aberrantes y esperar que eso no te vaya a pasar factura. Tú no puedes ponerte del lado de clérigos asesinos que en nombre de el Islam apalizan a mujeres hasta la muerte o cuelgan a homosexuales de grúas y esperar que eso no te afecte en el voto popular. El Partido Demócrata está derivando rápidamente hacia la más completa radicalización. Dentro del Partido Demócrata hay un partidillo que se llama Socialistas Democráticos de América, que son extrema izquierda pero de la dura, al que pertenecen, por ejemplo, pues esta chica Alejandra Ocasio-Cortez, gran icono demócrata. Y este Partido Socialista Democrático americano, que es la enésima encarnación del antiguo Partido Comunista de los Estados Unidos, que ha existido siempre y que nunca se ha comido un colín, es el que está tomando el control en el Partido Demócrata. Hubo una operación de entrismo, es decir, decidieron meterse en el Partido Demócrata para al final tomar el poder en él y lo consiguieron. Y el Partido Demócrata cada vez está más dirigido por figuras tipo Mamdani,
Alejandra Ocasio-Cortez, es decir, la gente que se dedica a lanzar a sus bestias a las calles, a tratar de incendiarlas y a tratar de acosar a todo aquel que no es de la extrema izquierda más radical. Y al final, pues el resto del Partido Demócrata no se atreve a plantar cara, con una excepción. Hay un senador del Partido Demócrata que es Fetterman, que ese, pues por ejemplo, acaba de salir a poner verdes a sus compañeros por no apoyar sin fisuras a Trump en su ataque al régimen criminal iraní. Bueno, ¿creen ustedes que el Partido Demócrata rectificará de aquí a noviembre? Ni de palo. Por eso Trump va a volver a ganar las elecciones de medio mandato y además con una mayoría en el Congreso mayor de la que tiene ahora. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden encontrar en nuestra página web. El régimen cubano informó sobre la detención de 10 ciudadanos panameños acusados de realizar actos de propaganda contra el orden constitucional en un episodio que ocurre en un contexto de creciente tensión política y de seguridad en la isla. Hasta el momento no han mostrado evidencia de los cargos. España ha rechazado prestar apoyo militar a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, desmarcándose así de la posición adoptada por Francia, Alemania y Reino Unido, que han abierto la puerta a emprender acciones defensivas proporcionadas frente a los ataques de Teherán en la región. Como resultado, el Pentágono retiró al menos 11 aviones de su ejército que permanecían en bases españolas. Un inmigrante indocumentado con más de 30 arrestos previos se enfrenta a cargos por el asesinato de una mujer ocurrido la pasada semana en una parada de autobús en el estado de Virginia. El caso ha generado fuertes críticas hacia funcionarios demócratas estatales y locales por sus políticas migratorias y de seguridad pública. Y el director del FBI confirmó que la agencia está trabajando las 24 horas del día para evitar que se produzcan atentados terroristas en el país tras el inicio del conflicto con Irán. Esto es todo por hoy, pero puede encontrar más información actualizada en Voz.us, nuestra aplicación y, por supuesto, nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane, y un saludo a todos los compañeros de Voz Media.